Para las personas que me conozcan ya saben mi desagrado hacia este jugador, y si no puede ser que te preguntes por qué diría que este es el peor jugador. ¿Acaso me olvidé de Adrián Arregui, Giovanni Ramos o Yeriel de Santis? Y no, yo sé que hay jugadores que también tuvieron un mal rendimiento el año pasado. Adrián Arregui, más allá del partido contra Fluminense en Brasil que quedó 3-2, no volvió a hacer otro partido de ese nivel. Todo el resto del año en los partidos que le quedaron jugó mal. A Giovanni Ramos solo se le recordará en ese partido contra Universitario en la apertura, donde pateó de manera cobarde a Calcaterra, el cual estaba tirado en el piso sin manera de defenderse. Más allá de eso, en todo el resto del año no hizo nada. Y Yeriel de Santis tuvo mucho más bloopers que goles en Alianza. Pero ¿qué sucede con estos jugadores? Es que no se esperaba mucho de ninguno de ellos. Arregui venía del Temperley, un equipo de la segunda de Argentina, así que tampoco se esperaba que llegara a marcar mucho la diferencia. Peor aún de Ramos, quien fue muy criticado junto a Waterman, ya que no tenía sentido que Alianza se reforzara con dos panameños cuando supuestamente decían que le quitarían el título del centenario a la U. Y de Santis venía del Boavista de la segunda de Portugal, y pese a que se pagó buen dinero por él, aún así no era un jugador que el hincha de Alianza dijera: acá tenemos un goleador. ¿Qué tienen en común estos tres jugadores? Que no se esperaba mucho de ellos, y esa es la diferencia en comparación con Sebastián Rodríguez, quien vino del Peñarol de Uruguay, un equipo fuerte de ese país, está acostumbrado a jugar Copa Libertadores y dar pelea internacionalmente. Jairo Concha ya no iba a renovar con Alianza y muchas personas se sentían felices de esto, diciendo de que Alianza merecía un 10 de jerarquía y que diera la talla de manera internacional. Y esa es la razón por la que vino Rodríguez al equipo, porque se esperaba que fuera ese jugador con el que Alianza pudiera competir internacionalmente. Mucho se decía que Jairo Concha desaparecía y no daba la talla, cosa que puedo entender porque en partidos de Libertadores Jairo no jugaba bien, y que con Rodríguez tendríamos ese subidón de nivel que tanto se merecía el club. Puede ser que no se acuerden porque cuando llegó Paolo Guerrero el año pasado todo el mundo hablaba de él y lo tenían endiosado en Alianza, pintándolo como el Salvador, el que regresaba al club de sus amores para darle un título y arruinarle el centenario a la U. Finalmente Paolo estaba en Alianza, el capitán histórico de la selección venía al club victoriano y se hizo un escándalo sobre eso. Pero la llegada de Paolo Guerrero tapó totalmente a Sebastián Rodríguez, porque si Guerrero no hubiera llegado a Alianza, el supuesto mejor fichaje del año pasado tenía que haber sido Sebastián Rodríguez, el más importante, que se esperaba más y el cual tenía que demostrar más fútbol que todos los otros. Tuvo mucha suerte de que Guerrero llegara al equipo, porque como lo tapó totalmente, convertirse en el fichaje más importante del año pasado, o el más mediático al menos, Rodríguez pasó totalmente desapercibido. Y eso es algo que me molestaba, porque yo veía a los comunicadores que son de Alianza, los más conocidos, y no decía nadie nada de Rodríguez. Más bien, incluso lo llegaban a justificar. Recuerdo que un Rafus Cuculatus salía a defenderlo y le tiraba flores y rosas. También recuerdo que en uno de esos videos, quizás no exactamente con estas palabras, dijo algo así: nunca he visto que a un jugador como Rodríguez le pidan tanto, que a un volante de ancla le exijan tanto. Y yo personalmente no le pedía a Sebastián Rodríguez que me hiciera un hat-trick de goles todos los partidos y me diera 5 asistencias. No le pedía que fuera el mejor en todos los partidos. No le pedía que se llevara a todos los jugadores rivales y que él solito hiciera ganar Alianza. Lo único que le pedía era que no me dé pases para atrás, que de vez en cuando trate de filtrar un buen pase para adelante en busca de una jugada de peligro. Trate de hacer algo más que solamente tener la pelota, pasear con ella para dársela a un defensor, y que por el amor de Dios, cuando era claro que tenía que rematar al arco, rematara. No que me diera un pase estúpido al costado para que el jugador que no esperaba un pase no termine bien la jugada. ¿Acaso por ser un volante ancla no sabe patear? ¿Acaso por ser un volante ancla no sabe cómo se tiene que jugar al fútbol? ¿Por ser un volante ancla es que no sabe rematar al arco? ¿Por ser un volante ancla se le va a exonerar de todos los errores que tenga? Ese es el caso. Fácilmente puedo decir: bueno, ese jugador es malo, pero no importa porque es volante ancla. O no importa si Paolo Guerrero se falla ese gol, de que es un delantero ancla. No importa si por ahí le metieron un gol a Vizcarra, que es un arquero ancla. Es más, incluso luego de que Alianza perdiera contra el Cusco 2-1 de ese fracaso del año pasado en el clausura, y se decía de qué jugadores debían continuar en el club, este Dodo salió a decir que a él sí le gustaba Sebastián Rodríguez, que era un gran jugador y que él pensaba que sí debía seguir para el próximo año. Ah, claro que sí, Rodríguez era tan buen jugador que se fue de Alianza y regresó a Uruguay, pero no para jugar en el Peñarol, sino por el Montevideo City Torque. Incluso su paso por el Perú fue mediocre. Miren nada más sus estadísticas. Podrían decir: ah, pero mira, 2 goles y 7 asistencias, no son malos números. Jairo Concha en el 2023 tuvo 2 goles y 5 asistencias, o sea que Rodríguez es mejor. Y eso no es así, mi amiguito sin cuello, porque en el 2023 Jairo Concha ya no era titular, fue banqueado por el Rifle Andrade y luego por el Panzón de Cueva. Y además ese mismo 2023 tuvo menos minutos en total que Sebastián Rodríguez, jugando 2400
2.462 minutos en todo el año, correspondientes a la Liga 1, mientras que el uruguayo tuvo 2.912 minutos en la Liga 1, es decir 450 minutos de diferencia, 5 partidos enteros de 90 minutos, y en ese tiempo la diferencia solamente fue de 2 asistencias más para el paquete con bigote. Pero si vemos el 2021 y el 2022 de Jairo Concha, veremos que tuvo mejores estadísticas que el tronco este de Peñarol, teniendo 4 goles y 5 asistencias en el 21 y 6 goles y 1 asistencia en el 2022. El supuesto fichaje de jerarquía internacional que venía a marcar la diferencia contra un joven peruano de 25 años en ese momento apenas si pudo superar su último año en Alianza, año que ni siquiera fue titular en todos los partidos, porque a diferencia de Concha, Rodríguez jugó todos los partidos en el año pasado, titular e indiscutible, y prácticamente era delito pensar en cambiarlo porque no había otro jugador como él. No, Rodríguez es único e intocable, y aún así lo querían para este 2025, un jugador intrascendente, insípido, que no transmitía nada en el campo, que sus corners y tiros libres casi nunca terminaban en nada bueno. ¿Cuántas oportunidades se le dio? Prácticamente todas las pelotas paradas eran suyas, y aún así veías remates desviados para afuera. Y la cereza de pastel: el año pasado, en agosto, Sporting Cristal se enfrentó a Alianza en el Estadio Nacional, donde a minuto 16 Hernán Barcos saldría lesionado y tendría que ingresar en su lugar Sabaj. Hasta ahí todo normal, pero a minuto 30, en uno de los pocos pases buenos que daría en todo el año pasado Sebastián Rodríguez, la pelota le llegaría a Zúcar y le cometerían falta a este último en el área, que significó penal para Alianza. La pregunta era, ¿quién se encargaría de patearlo? ¿Sería el mismo Matías Zúcar al cual le cometieron la falta? ¿Sería Pablo Sabaj, que ingresó en lugar de Hernán Barcos como 9? ¿Traerían nuevamente a De Santis para que patee este único penal y luego lo regresarían a Venezuela? Pues al final no sería ninguno de estos, porque adivinen quién sería el encargado de patear el penal. Efectivamente, Rodríguez. Ya que no saben qué pasó, efectivamente, el inútil de Rodríguez fallaría el penal. Solo tuvo un penal el año pasado que pateó y lo falla. Yo no sé quién le dijo que lo pateara, no sé si él solito quiso ir porque se le dio la gana, si el mediocre de Mariano Soso le dijo que lo hiciera él, no sé. Solo sé que la oportunidad más clara que tenía Alianza en ese partido la desperdiciaría el inútil con bigote. Rodríguez no marcó la diferencia el año pasado, no fue un jugador importante, no fue nada más que intrascendente, a duras penas pudo superar al Jairo Concha de 2023. Y si yo lo considero el peor jugador del año pasado es porque yo esperaba más del supuesto jugador internacional de jerarquía venido del Peñarol. Yo no esperaba nada de Giovanni Ramos, que igual fue un inútil. No esperaba nada de Cecilio Waterman, que al menos en el apertura sí fue importante para el equipo, aportando con goles. Ya en el clausura se desinflaría, pero algo hizo. No esperaba nada tampoco de Adrián Arregui, que tampoco casi nada me dio. Incluso tampoco esperaba nada de Juan Pablo Freites. Rodríguez no hizo nada de valor, nada de importante en el 2024, y aún así no lo criticaba nadie decía nada, y más bien tenía defensores. Parecía que estaba prohibido hablar mal de este jugador, como si todos los de Alianza tuvieran un contrato por lo bajo en el que estaba penalizado decir algo malo, algo crítico sobre este jugador, este inútil. Gracias a Dios no le renovaron el contrato a este tronco, porque si fuera por el sin cuello muy probablemente le daban un contrato de hasta 10 años. De seguro casi nadie se debe acordar en un par de años del paso de Sebastián Rodríguez en Alianza, pero yo siempre recordaré al jugador más inflado y sobrevalorado del 2024.